Licenciado, perdone, fíjese que no se le escucha. Bueno, estamos de regreso. Creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, licenciado, ahora sí escucha. Excelente. Con la disculpa del caso, vamos a continuar. Entonces, el tema de derechos humanos, como ven, es un tema muy sensible y porque involucra a los estados, los obliga, ¿verdad? Entonces, a nivel internacional, no se adoptó un tratado o una convención
sino una declaración, como ven, que involucra menos, ¿verdad? Con este tema de los derechos humanos podemos empezar con nuestra propia constitución política. Como ustedes ven, la constitución trae también derechos humanos, derechos individuales, tales como el derecho a la vida, a la libertad de igualdad. Entonces ya los tenemos ahí nosotros, ¿verdad? En nuestra Constitución. Libertad de acción, no ser detenida sin causa justa. Eso es un derecho humano. A ser notificado cuando es detenido. El derecho de defensa, presunción de inocencia, inviolabilidad de la vivienda, inviolabilidad de la correspondencia, documentos y libros. Incluso ahora nuestro celular, ¿verdad? Nuestras comunicaciones estamos en nuestro celular, para mí, son también privadas, ¿verdad? Y lo compartimos o lo enseñamos en el momento que nosotros consideremos, y si consideramos que debe hacer, ¿verdad? No nos pueden obligar. Libertad de locomoción, ¿sí? El derecho de asilo también es un derecho. El derecho de petición también es está dentro de los derechos humanos individuales. El habeas data, ¿verdad? Que no está expresamente. Hay personas que todavía no escuchan, ¿verdad? No sé qué podría pasar acá. Voy a continuar y me avisan. Ya escuchamos, licenciado, si se escucha. Bien. Sí, se le escucha, licenciado. Gracias. Entonces el habeas data, ¿verdad? Que es en el artículo 31, no lo dice, pero sí, esa es la figura, ¿verdad? Ese no estaba en la Constitución antigua. Y acuérdense ustedes que en el conflicto armado se armaron muchos expedientes de personas que, de hecho, estaban condenadas a muerte. Y se armó el expediente, nunca lo pudieron ver y fallecieron, ¿verdad? Secuestradas, desaparecidas. A raíz de eso porque en otros países ya se aplicaba esto, que todo lo que conste de nosotros en los expedientes públicos, tenemos el derecho, ¿verdad?, de tenerlo a la vista y ver qué hay de nosotros ahí. Entonces el artículo 31, ¿verdad? El de reunión y manifestación, el de asociación, libertad de religión, propiedad privada, el derecho de autor o inventor, el derecho a la libertad de industria, comercio y trabajo. Estos derechos individuales son los conocidos como derechos de la primera generación. Como ustedes ven, y vamos a ver posteriormente, estos derechos fueron impulsados por un estamento social pudiente, que en un momento determinado le discutió a los monarcas, a los reyes, cierta porción, ¿verdad?, de poder, ¿verdad? Cierta porción de poder. Y más que todo pedían participar en el gobierno. Entonces, como ven, el derecho a la propiedad privada y todas esas cuestiones, a tener una familia, a libertad de conciencia, todo eso respondía a un grupo social específico, ¿verdad? Más que todos los burgueses. Esos son los de la primera generación. Pero hoy pues tienen aplicación universal, ¿verdad? Y nos benefician a todas las personas, ¿verdad? Pero aparte de estos derechos individuales, tenemos, nuestra Constitución también reconoce los derechos sociales. Estas son de otra naturaleza, como ustedes ven. En los derechos sociales reconoce a la familia, la cultura, las comunidades indígenas, la educación, ¿verdad?,
De entre ellos tenemos nosotros la educación universitaria, es un derecho humano social, ¿verdad? El deporte, la salud, el trabajo. Entonces, es otra gama de derechos reconocidos. Y también están los derechos humanos de la tercera generación o derechos de los pueblos, ¿verdad? Esos están diseminados en nuestra Constitución, como el derecho a la libre determinación de los pueblos, ¿verdad? El derecho al medio ambiente, ¿verdad? Que cuando vemos lo forestal y todo eso, estamos en el medio ambiente. La libre determinación de los pueblos. Todos son derechos de la tercera generación, ¿verdad? La reforestación y todo eso cae dentro de esos derechos. Bien, entonces como hay nuestra Constitución, reconoce los derechos humanos y dentro de ellos tenemos, dentro de todos esos derechos, tenemos libertades. ¿Qué libertades reconoce nuestra Constitución? Libertad de vivir, libertad de acción, libertad de locomoción, libertad de domicilio, libertad de acceso a tribunales, de reunión y manifestación, de asociación, de religión, de propiedad, que también, ¿verdad?, coinciden con los derechos humanos. Solo el derecho al trabajo se reconoce de dos puntos de vista. El trabajo, ¿sí?, como una obligación, ¿verdad?, y como un derecho. Como una libertad y como un derecho, el derecho al trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hablar doctrinariamente de derechos humanos? El doctor Larios, en su libro, ¿verdad?, nos habla de los derechos humanos desde el punto de vista de sus generaciones, ¿verdad? Primero, pues, hace una introducción, cómo fue naciendo, pues, los derechos humanos, ¿verdad? Y nos señala sus características. El doctor Larios nos señala como características de los derechos humanos, ¿no?, que dicen son la indivisibilidad e interrelación. También son universales, interdependientes, indivisibles y se interrelacionan. De ahí que todos los estados deben tratar los derechos humanos de manera global, justa, equitativa, en pie de igualdad. Como le digo, ya representa un deber, una obligación de los estados. Todos los estados deben promoverlos. Todos los estados deben promoverlos. Esas características, de manera que le dice el doctor Larios: universalidad, interdependencia, indivisibilidad e interrelación. Hay otros autores como el doctor Florentín Meléndez y la doctora Margaret Potkin de la Universidad Católica de El Salvador. Nos dicen que los derechos humanos también serían sus propias características, que sí se identifican muchas con lo que nos ha dicho el doctor Larios, ¿verdad?, sobre las características de los derechos humanos. Igualmente nos dice que son universales, ¿verdad? Y de ahí que la señora del doctor Larios también, universalidad. Nos dice también que los derechos humanos
son inviolables. Y hay otra característica nueva, ¿verdad? Inviolables. Son intransferibles. Son imprescriptibles. Siempre que la persona humana viva, tiene derechos humanos. Incluso antes, desde el de la concepción hasta su muerte. Goza de derechos humanos. Son imprescriptibles. Nunca se pueden. Son irrenunciables. No podemos renunciar a los derechos humanos. Y como decía también el doctor Hilario, se interrelacionan, ¿verdad? Y están vinculados entre sí. Pues por tal razón son interdependientes, indivisibles y complementarios. Son universales, ¿verdad? Porque le pertenecen a todas las personas, en todo lugar, en cualquier estado, en cualquier país. Y le pertenecen a todas las personas por igual. Son inviolables, ¿verdad? No pueden ser violados por autoridad alguna. Ni por ninguna persona. Fíjense, no solo por ninguna autoridad, sino por ninguna persona. Tampoco son intransferibles. Es decir, que no pueden transferirse o traspasarse a otra persona. Yo no puedo dar mis derechos humanos a nadie, ¿verdad? Ni ustedes, ni sus señores padres, ni sus hermanos, ni nadie, ¿verdad? Todos nos pertenecen a nosotros como personas. Y no lo podemos transferir, son intransferibles. Son imprescriptibles, como yo les decía, ¿verdad? Se poseen siempre. Y no se pierden ni con el transcurso del tiempo, ni bajo ninguna circunstancia. No se pierden ni por el transcurso del tiempo, ni bajo ninguna circunstancia. No se pueden perder, ¿verdad? Por eso no prescriben nunca. Son irrenunciables. Bajo ningún concepto, ni precepto, ni situación, ni circunstancia podemos renunciar a nuestros derechos humanos. Ni hay documento alguno que pueda sostener y soportar, ¿no?, una situación de esas. Y también, pues, los derechos humanos están vinculados y relacionados entre sí. Todos los derechos humanos se complementan. Todos los derechos humanos, no podemos respetar unos y obviar otros. No podemos. Todos están vinculados. Entonces, el doctor Larios también nos dice, ¿verdad?, por su parte, que es universalidad, ya vimos los universales, interdependencia, vimos que son interdependientes, indivisibilidad, eso sí es algo importante, no se pueden dividir, ¿verdad? Y tienen interrelación. Como ven, concuerdan mucho en cuanto a las características. ¿Y cómo se clasifican los derechos humanos? Los derechos humanos, pues, se clasifican por generaciones. Por generaciones. Primera, segunda y tercera generación. Los derechos humanos de la primera generación se les conoce como los derechos individuales, los que vimos, ¿verdad? La primera generación. Aquí, el Estado solo tiene que permitirlos. Como dicen, dejar hacer, dejar pasar. Basta una actitud pasiva del Estado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, solo le obliga a respetarlos. Y los titulares son, regularmente, son las personas. Los titulares son las personas frente al Estado.
Y los derechos, pues, entonces, los derechos propiamente civiles, ¿verdad? Abarca a todas las personas. Y los derechos políticos únicamente a los ciudadanos. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Que los derechos humanos civiles pertenecen a todas las personas en general, ¿verdad? Mientras que los derechos políticos, ¿a quién le van a pertenecer? Al ciudadano. Son reclamados en todo momento, en todo lugar. No están sujetos a ninguna condición, ¿verdad? A ninguna condición. Entonces, ya vimos cuáles son esos derechos, ya los vimos en la Constitución, y aquí otra vez los vuelve a señalar el doctor Larios: la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad, la igualdad ante la ley, la prohibición a la tortura, derecho a una personalidad jurídica, garantías procesales, libre locomoción, residencia, libertad de residencia, derecho a una nacionalidad, ¿verdad? Y a cambiarla también. Derecho al matrimonio, a fundar una familia, libertad de opinión y de expresión. Intervenir, pues, poder intervenir en el gobierno de los estados, ¿verdad? En la medida que se pueda, ¿no? En la elaboración de leyes, el derecho a acceso a cargos públicos. Como ven, yo les decía, ¿quiénes fueron el estamento social que exigió? Incluso en aquel documento del rey Juan Sin Tierra, ¿verdad? La Carta Magna de Inglaterra. Ahí los puros burgueses, ¿verdad? que peleaban ese derecho. Tenían el poder económico, pero no el político. Entonces de ahí venía esa situación de participar en el gobierno, tener libertad de opinión, porque se lo planteaban al rey esas situaciones. Y fue donde empezaron las monarquías constitucionales, ¿no? Pero con los derechos humanos. Empieza los derechos humanos de la segunda generación. Aquí ya no basta con una actitud pasiva del Estado, un dejar hacer, dejar pasar. Aquí se le exige al Estado, ¿verdad?, una actitud positiva, una actividad que los promueva, una actividad que los haga efectivos. Ya no es como el anterior, ¿verdad? Dejar hacer, dejar pasar. No, ahora el Estado tiene que movilizarse hacia la materialización de estos derechos. A estos se les conoce como derechos colectivos. Aquellos eran derechos individuales, ¿verdad? Y ya se reconoce a la persona humana como miembro de una sociedad. Como miembro de una sociedad. Estos son básicamente los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces aquí, estos vienen a nacer con el movimiento obrero, que casi coincide con el inicio del siglo XX, ¿verdad? Acuérdense ustedes que el primer movimiento social profundo que hubo en Guatemala, donde participaron por primera vez los obreros, fue el movimiento unionista de 1920. Ahí participó, pero por primera vez en la historia de Guatemala, participa el obrero como un sector social ya definido. Y ya participaron en ese movimiento, ¿ven?, a la par de los adinerados, de los ricos, ¿verdad?, para el movimiento contra Estado Cabrera. ¿Por qué? Porque ya venía la revolución bolchevique, la revolución mexicana de 1910, que son movimientos muy importantes en el ámbito internacional. Venían imbuidos con ello y ese movimiento pues involucra por primera vez a
al elemento obrero como un factor también, ¿verdad?, de cambio en la sociedad. Entonces aquí lo que incluye, pues, ya hemos visto nosotros, ¿verdad?, el derecho al trabajo, el derecho a la libre elección del trabajo, condiciones equitativas de trabajo, a la igualdad en el salario, derecho a la sindicalización, a las prestaciones laborales, al descanso, a las vacaciones, disfruto del tiempo libre, a la educación, a la salud, a gozar de las artes, a participar en el progreso científico, a la protección de los derechos de autor. Como ven, todos estos derechos, por su naturaleza, obligan al Estado, le imponen al Estado la obligación de adoptar los medios adecuados para garantizarlos, para materializarlos en la sociedad, a su población, ¿eh? Y para que estos tengan la facultad de alcanzarlos. Entonces, la seguridad social, derecho a la seguridad económica, a la seguridad social. De ahí nace el ICS, ¿verdad? De ahí nace el ICS. En Guatemala, pues, se constitucionalizan con el movimiento revolucionario de 1944, ¿verdad? Entonces, tenemos derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la educación. Derecho a participar en la vida cultural, a gozar de los beneficios de la ciencia, a la investigación científica. Cuando decimos educación, decimos en la educación en todos los niveles, ¿verdad? En todos los niveles. Esos son los derechos humanos de la segunda generación. Nosotros también los tenemos, ¿verdad? Y también están los derechos humanos de la tercera generación. A esos también se le llaman transterritoriales. ¿Verdad? Se le llaman también derechos de solidaridad. De solidaridad. Aquí ya en el mundo se ha aceptado un concepto nuevo y muy profundo. El concepto de humanidad. Humanidad. Y ahí es donde ya se mira la globalización y todas las cuestiones, ¿verdad? Porque el mundo está cambiando y en el ámbito internacional se aceptan nuevos conceptos, nuevas definiciones que involucran un avance en los derechos. Entonces aquí ya se acuña el concepto de humanidad. Entonces, como humanidad, somos el conglomerado humano, somos un todo en el planeta. Y exige, por lo tanto, solidaridad entre el género humano. Por eso se llaman solidaridad. Y se le llaman transterritoriales porque trascienden fronteras. Serían derechos humanos, ¿ve?, que involucran más de una sociedad. En ese sentido, pues, le corresponde a la humanidad como sociedad universal. ¿Cuáles podemos mencionar aquí? El medio ambiente, sano y adecuado. Derecho a un medio ambiente, sano y adecuado. Derecho a la libre determinación de los pueblos. Fíjense, libre determinación de los pueblos. Derecho a la comunicación internacional. ¿Se acuerdan? Ayer les mencionaba yo la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. No le vemos la importancia, pero es muy importante ese organismo internacional. Aglutina a todos los, yo creo que a todos los estados del planeta, todos los países del planeta. Y es enorme, ¿verdad?
tiene, como les digo, aplicación universal. Y vemos que el derecho a la comunicación es un derecho humano, un derecho a la tercera generación, ¿verdad? Tenemos derecho a la paz, a la seguridad, derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, derecho a la objeción por motivos de conciencia. Aquí también hay otra cuestión muy importante, que estos derechos van también dirigidos a las generaciones futuras. A las generaciones futuras. A personas que todavía no han nacido, ¿verdad? A las generaciones futuras. Personas que aún no han nacido, ya cae dentro del campo de las probabilidades. No han nacido, pero van a nacer. De aquí a 100 años podríamos asegurar que la sociedad será totalmente nueva. Posiblemente no hacemos ninguno de nosotros y la sociedad como tal sigue. Como decía uno, ¿verdad? A la edad que usted tiene, ninguno de los perros que están actualmente vivos habían nacido. Ni uno. No hay perro que viva más de 30 años, ¿verdad? O sea, las sociedades y todo el sistema va cambiando en su totalidad a determinado término de años. Nosotros somos a continuación de una generación. Posiblemente las personas que vivían en 1899, posiblemente no existe ninguna. Ya la sociedad se renovó totalmente. Y esto lo vemos también en la Biblia, ¿verdad? Ustedes en el Éxodo. Nuestro Señor dijo que hasta que no se renovara totalmente esa generación, no iban a entrar a la tierra prometida, pues estuvieron 40 años ustedes. Pues nuestro Señor decía, bueno, tienen que renovarse. Los que están, ya están contaminados, ¿verdad? Y ahí nos enseña, fíjense, la Biblia nos enseña que las generaciones se reemplazan totalmente en un tiempo determinado. Y eso los derechos humanos de la tercera generación ya vislumbraron esto. Tenemos que también asegurar la existencia para las generaciones futuras que no han nacido. Por eso son importantes estos derechos. La paz, la seguridad internacional, el medio ambiente, ¿ven ustedes? Si vivimos el medio ambiente hoy, no habrá mañana. No habrá mañana. ¿Verdad? Por eso exige la solidaridad de los pueblos, ¿verdad? El desarrollo económico también le implica estabilidad. Y la base de esto es que ya tenemos la conciencia de la existencia de un nuevo concepto en el ámbito internacional, humanidad. Ya la humanidad como un concepto ya es aceptado en el ámbito internacional. Y de hecho existe y existimos, ¿verdad? Porque es nuestra preocupación de esos problemas que hay ahorita en la frontera de Rusia. Nos involucra a nosotros. Ese problema de paz nos tiene que involucrar y de hecho nos involucra. Bien, entonces así se clasifican los derechos humanos, primera, segunda y tercera generación, ¿verdad? Entonces, como ven, estos derechos pues de solidaridad, esos derechos transterritoriales, esos se llaman también derechos de los pueblos, ¿verdad? Porque nos pertenece como grupos sociales, nos pertenece como humanidad, nos pertenecen esos derechos, le pertenece a la colectividad humana en general, ¿verdad? Como dice el doctor Larios aquí, a la sociedad universal. Alimentos sanos, no contaminados. Ya no es solo de alimentarnos, sino alimentos sanos, no contaminados. Aire puro, agua pura. Todo esto pertenece a los derechos humanos de la tercera
generación. Pero hay otra forma de analizar los derechos humanos a través de su desarrollo histórico. Perdón, ese desarrollo histórico se manifiesta en 3 etapas. Fíjense, la clasificación, 3 generaciones. Su bosquejo histórico, 3 etapas. Esas 3 etapas se distinguen bastante bien y también son muy importantes y vienen acompañados de acontecimientos históricos. Con el desarrollo de la humanidad y cuando fue perfeccionándose la humanidad, ¿verdad? Existieron también grandes estudiosos y grandes gobernantes que estuvieron viendo más allá de lo que estaban, ¿verdad? Haciendo una sociedad más justa, una sociedad más equitativa. Fíjense ustedes que a finales de 1800, cuando empezó a formarse el estamento obrero, no había límite de edad para trabajar. Ahí, y ni había lo que se llama la discriminación positiva. La discriminación positiva es poner en el fiel de la balanza, ¿verdad?, las desventajas que un grupo social o persona puede tener frente a las personas de un estándar, ¿verdad? Una discriminación positiva sería el trato especial que se da a las personas de la tercera edad. Tienen un trato especial. En Europa se ve muy claramente eso. Me contaba una amiga que vive en Barcelona. Las personas adultas viven de una forma formidablemente, ¿verdad? Formidable. Es una discriminación positiva. Y eso pues claramente también se tuvo que ver en el desarrollo de la humanidad. Que en una situación hay que tratar a un grupo social o a unas personas de una forma especial. Ahí viene pues el derecho también de las personas con capacidades diferentes, ¿verdad? Y entre ellos las personas pequeñas que llaman, ¿verdad?, que sufren de enanismo, las personas que tienen algunos miembros, extremidades lisiadas o no las tienen. Entonces a ellos se les da un trato especial. Ven ustedes ahora esas rampas que hay en muchos lugares. Es para esas personas. Bien, y todo esto viene desarrollándose con el pasar del tiempo. ¿Y cómo empezaron los derechos humanos en la humanidad? Empezaron como manifestaciones doctrinarias, como máximas filosóficas, como principios filosóficos. Eran un ideal al cual había que aspirar, ¿verdad? Entonces aquí el doctor Larios la identifica como la primera etapa embrionaria, dice, en la cual los derechos humanos no estaban escritos, no se les reconocía en ningún texto con fuerza de ley. Dice aquí que la Biblia sí contiene conceptos en esta dirección, ¿verdad? Sí, sí contiene conceptos en esta dirección, pero no forzosamente pues eran derechos humanos, ¿verdad? Entonces, en esta etapa únicamente se los conocía en forma doctrinaria, filosófica. Eran aspiraciones, pero no existía texto alguno que tuviera plasmado algún tipo de derecho, ¿verdad?, de esa naturaleza, conscientemente. Entonces, se pasa a la siguiente etapa. Aquí les voy a mencionar yo dos acontecimientos. Bueno, aquí el doctor Larios menciona también la Carta Magna de 1215, que es importante también, ¿verdad? Dice, y se inicia, en 1215, o sea, hace mucho tiempo, ¿va ustedes? Pero
yo siento que el acontecimiento definitivo para esta segunda etapa es el movimiento de independencia de los Estados Unidos de América y la Declaración de Derechos del Hombre y el Buen Pueblo de Virginia de 1776. ¿Por qué? En este acontecimiento, y eso quiero que tengan muy claro, se constitucionalizan los derechos humanos. O sea, los derechos humanos adquieren rango constitucional. Aunque este movimiento únicamente reconoce derechos humanos de la primera generación. Ya vimos, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Cuál era el estamento social que los exigía? Pero es un paso importantísimo, ¿verdad? Entonces dice, aquí el doctor es en el año 1215, con la opción de la Carta Magna en Inglaterra. Establece garantías procesales. Le sigue en 1628, ¿verdad? La petición of right y en 1679 la ley de habeas corpus, entre otros, ¿verdad? En 1776, la Declaración de Derechos de Virginia. Esa es pues básicamente la base de del Acta de Independencia de los Estados Unidos de América. Entonces, los derechos humanos adquieren categoría constitucional. ¿Y por qué es importante, ustedes, futuros abogados, por qué es importante ese ascenso, ese perfeccionamiento que tuvieron los derechos humanos al adquirir categoría constitucional? ¿Sí? ¿Verdad? Nosotros como abogados, pues, como ven, anteriormente no existía ninguna ley, ahora hay una ley, y de rango superior, supremo, que va a reconocer esos derechos. Este movimiento implica y alimenta otro movimiento más grande aún, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se inspiró mucho en el movimiento independentista de los Estados Unidos. Incluso hubo franceses peleando en la independencia de los Estados Unidos. Y alimentados con esas ideas muy renovadas, en 1789 se verifica la Revolución Francesa. Y ya reconoce pues aquellos principios de libertad, igualdad, ¿verdad? Fraternidad. Eso se aplica entre que el común de las personas, libertad de los mares, etcétera, entre muchos otros, ¿verdad? Fue un avance grandísimo estos dos acontecimientos y sella, ¿verdad? Ese principio, constitucionalizar los derechos humanos. También la Revolución Francesa sube a rango constitucional los derechos humanos. Y de ahí se vienen todos los movimientos independentistas de América, imbuidos por esos principios, por esas ideas y por esos avances, ¿verdad? Ya hasta muy posteriormente pues ya aparecen los derechos sociales, económicos, culturales, ¿verdad? Los primeros que se reconocen son esos, los individuales y los políticos. Entonces vamos viendo dos etapas. La primera, filosófica, doctrinaria. La segunda, constitucionalización de los derechos humanos. Y la tercera, importante también, ¿verdad? Entonces, yo diría acá, la internacionalización de los derechos humanos. Como les digo, principalmente, no únicamente, principalmente con la creación de las Naciones Unidas
y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Verdad? Ahora ya no son solo a nivel nacional, ahora son a nivel internacional, reconocidos por la humanidad. ¿Verdad? De ahí vienen pues los pactos de derechos, ¿verdad? Económicos, sociales y culturales, el pacto de los derechos civiles y políticos, y se desarrolla pues, ¿verdad? Todo lo que es el tema de los derechos humanos. Entonces, tres generaciones, ¿verdad? Primera generación, derechos civiles y políticos. Segunda generación, derechos sociales, económicos y culturales. Tercera generación, derechos de solidaridad, derechos de los pueblos, ¿verdad? Derechos transterritoriales. Etapas. Primera etapa, doctrinaria filosófica. Segunda etapa, constitucionalización de los derechos humanos. Tercera etapa, internacionalización de los derechos humanos. Bien, entonces, ya vimos pues los derechos humanos de la primera, segunda y tercera generación. También tiene muchas denominaciones, ¿verdad? Derechos naturales, derechos individuales, derechos del hombre y del ciudadano, derechos públicos, derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces, la protección de los derechos humanos. ¿Cómo se protegen los derechos humanos? A nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional, pues cada estado tiene la obligación de permitirlos o de promoverlos, facilitar su cumplimiento. Y a nivel internacional se da en el consenso de la comunidad internacional, que toma como base la aceptación del concepto de humanidad en el ámbito internacional. Entonces, incluso los estados están vigilados por la comunidad internacional para llevar a cabo la verificación y materialización de los derechos humanos. La comunidad internacional incluso puede pronunciarse respecto a los derechos humanos con relación a algún estado, algún país. Y ahí, fíjense ustedes, hay una evaluación anual de derechos humanos. Guatemala, como siempre, que ha quedado en los últimos lugares, todo el tiempo, y no hay forma, no tienen vergüenza los gobernantes. Realmente no quieren a Guatemala, ¿no? Y nos dejan en mal pericado, estamos muy mal en materia de derechos humanos. O sea, son temas tan importantes que la comunidad internacional le da seguimiento a este tema y evalúa cada estado y lo ubica en un lugar determinado, como que dice, mire, usted mejora esta situación porque está muy mal, ¿verdad?, con relación a este tema, ¿verdad? Entonces, en la legislación guatemalteca vemos que hay muchas leyes, ¿verdad?, que protegen los derechos humanos. ¿Sí? Y tenemos desde nuestra propia constitución política, ley de acceso a la información pública, bueno, todos los derechos humanos están, pues, ¿verdad?, a todo nivel, desde el constitucional hasta las normas individualizadas. Y nuestro Estado ha creado los propios órganos para llevarlo a cabo, ¿verdad? Para llevarlo a cabo. Permítame un momentito, compañero, disculpen.
Perdón, ya estamos de regreso. Les decía yo que nuestro país, el Estado de Guatemala, ha creado también sus propios órganos, ¿verdad?, para que se ocupen de este tema. Incluso hay una Procuraduría de los Derechos Humanos y un Procurador de los Derechos Humanos, que en un momento determinado pues ha jugado su papel, ¿verdad? Bien, entonces en el ámbito internacional, ¿qué tenemos de los derechos humanos? ¿Verdad? La Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas. Tenemos también lo que es la Carta de la OEA. Como ven ustedes también, ¿verdad? La Carta de la OEA. Son documentos importantísimos que son de aplicación para nosotros. Nuestra propia Constitución, también el ámbito internacional, y lo que se llama la Carta Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué es la Carta Internacional de los Derechos Humanos? Es un conjunto, pues, de instrumentos jurídicos de carácter internacional que tienen como tema único los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Carta Internacional, yo se lo digo para que les quede muy claro, no estamos hablando de un solo instrumento, ¿verdad? Cuando decimos carta, no estamos hablando de un solo instrumento, estamos hablando de varios instrumentos internacionales. ¿Cuáles son? La Carta Internacional de Derechos Humanos se integra, uno, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero también existe un protocolo facultativo a este pacto, ¿verdad? Entonces, les digo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, ven, pues, cuando hablamos de Carta Internacional de Derechos Humanos, no nos estamos refiriendo a un solo documento, nos estamos refiriendo a muchos documentos. Incluso muchas personas incluyen a la Carta de las Naciones Unidas dentro de este grupo de leyes, ¿verdad? La Carta de las Naciones Unidas, porque sí tiene validez, ¿verdad?, que esté ahí, pero no es un consenso, ¿verdad? Para mí no dañaría, pero se le conoce internacionalmente a estos instrumentos como la Carta Internacional de los Derechos Humanos. La Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, todo esto dice acá en este manual, el Estado de Guatemala como país miembro de la ONU participó en la votación donde se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Guatemala ha sido muy activa en ese sentido. El 6 de abril de 1988 se declaró la adhesión al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y lo depositó ante la Secretaría General de la ONU el 19 de mayo de 1988. Desafortunadamente, dice, no se ha logrado la aprobación y ratificación del otro pacto internacional, o sea, y su protocolo facultativo. Guatemala solo a qué se ha comprometido, a respetar los derechos individuales, pero no los derechos sociales y culturales, que son el trabajo, salud, educación, seguridad social, esos no, ¿ah? Como dice acá, Guatemala, dicen, desafortunadamente no se ha logrado la aprobación y ratificación del otro pacto,
internacional, que es el de social, ¿va? Sociales y culturales, y su protocolo facultativo, a efecto de tener una protección integral de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. O sea que en la Carta Interamericana de Derechos Humanos para Guatemala no está completa. No está completa. Porque no se ha ratificado el otro protocolo, ¿verdad? Entonces, como hay otro problema, como les decía, es la adopción de ese término declaración. ¿Por qué declaración? ¿Verdad? Bueno, solo voy a dar una ilustración, pero de esa declaración pues no vamos a entrar en pormenores, ¿eh? Solo para que ustedes tengan la idea de qué se trata. Los derechos humanos nacen como derechos naturales universales. Se desarrollan como derechos positivos, particulares, para encontrar al fin su plena realización como derechos positivos. La Declaración Universal contiene en germen la síntesis de un movimiento dialéctico que comienza con la universalidad abstracta de los derechos naturales, pasa a la particularidad concreta de los derechos positivos, nacionales, y termina con la universalidad, no ya abstracta, sino concreta de los derechos positivos universales. ¿Cómo se expresa la gente, verdad? Cómo aclarando estas situaciones. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos nace una época en que los derechos humanos son universales y positivos. Internacionalización, ¿verdad? Ya no van a proteger a los ciudadanos de un Estado, sino a todos los seres humanos. ¿Verdad? Humanidad, ¿verdad? También son positivos porque pone en marcha un proceso en el cual los derechos humanos van a ser protegidos incluso contra representantes estatales que los violen. Como ven, es un tema bastante amplio, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros nos preguntamos de esto, a nivel nacional, ¿qué órganos o qué poderes tienen que ver con los derechos humanos? ¿El organismo judicial? Claro que sí, en su aplicación, ¿verdad? El poder legislativo, también. El poder judicial, ¿verdad? Aplicando la ley, protegiendo los derechos, ¿verdad? Desde la aplicación de la ley, ¿verdad? Y sanción a los infractores. La Asamblea Legislativa creando normas ordinarias, decretando, reformando o derogando leyes para perfeccionar los derechos humanos en una sociedad, ¿verdad? Ratificando, aprobando tratados. La legislatura no ratifica, aprueba los tratados, y otros, ¿verdad? que involucra al poder legislativo. Y el ejecutivo, que está integrado por el presidente, por el vicepresidente, por los ministros. Aquí se materializa, ¿verdad? Y tiene obligaciones frente a los derechos humanos. Respetar las garantías, viabilizar. También en Consejo de Ministros puede hacer mucho por los derechos humanos, se puede hacer bastante. Y de ahí puede venir las procuradurías, va la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Fiscalía, ¿eh? Todos estos órganos confluyen en
la protección, perfeccionamiento y desarrollo de los derechos humanos. Bien, compañeros, nos quedamos acá por el día de hoy. Así mañana, hasta aquí es hasta este tema, no hasta aquí, sino el tema de derechos humanos es el último que va a ser motivo de examen del primer parcial. Entonces, el día de mañana hablamos del examen. ¿Oye? El día de mañana hablamos del examen y cerramos pues los temas, ¿verdad? Que básicamente son estos, los temas que van a entrar para evaluar el primer examen parcial. Buenas noches, licenciado. Disculpe la interrupción. Sí, bueno. Es solo el material que usted dijo que va a enviar, no sé cuándo lo va a enviar, es que tenemos ya los exámenes en la nuca, dijo, ya todos nos mandaron el material. Yo ya les remití uno. ¿Perdón? Yo les remití un... Es uno como de dos hojas, creo que fue que mandaron, creo que de la otra sección lo pasaron para esta, pero es como de 2, 3 hojas lo que nos mandan. Sí, comunidad internacional. Los derechos humanos les llega a más tardar el sábado. Yo creo que mañana ya los tienen. Serían los únicos dos documentos que para este examen. Ok, solo va a mandar 2 documentos. Solo 2. Sí, así es. Sería el que nos acaban de compartir y otro que usted va a mandar. La comunidad internacional organizada y derechos humanos. Ok, está bien, entonces vamos a quedar a la espera de los documentos. Gracias, licenciado. Bien. Bueno, jóvenes. ¿Sí? Disculpe la interrupción también. Nada más quería verificar que yo estuviera en la clase de Classroom correcta, porque tampoco me aparece nada ahí. Entonces, el documento que va a remitir va a ser a Classroom. Sí. Ajá. A Classroom. Sí, y la clave que estamos usando son las que se compartieron oficialmente. Sí, el documento lo voy a transmitir a través de la facultad, no directamente mío, sino lo voy a transmitir a través de la facultad para que sea más seguro. ¿Oye? Ok. Sí, a través de la facultad, que ahí tenemos el contacto y ellos lo trasladarán a todos ustedes. Bueno, muchas Por gracias. favor. Bueno, Gracias. Juana Hermelinda. Que por favor, licenciado, a través del Classroom de la facultad, porque Sí, yo no tenemos digo, códigos de los demás. entonces se los vamos a pasar y voy a informarles a través de qué canal se están pasando los documentos. ¿Eh? Gracias, muy amable, licenciado. Bueno, jóvenes. Muchas gracias, licenciado. Pasen buenas noches. ¿Sí? Fíjense que eso. Bien. Yo el que uso para entrar a clases, ¿verdad? Ya, sí, eso se les voy a informar yo mañana porque quiero confirmar, ¿eh? Porque yo pensé que ya les había llegado el documento. Entonces voy a confirmar, mejor, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien, entonces, sí. Bueno, ratificar el enlace en la sección C, ¿verdad? Eso vamos a hacer mañana también. Hoy vamos a ratificar el enlace y vamos a hablar del examen. Muy bien, jóvenes. ¿Se cuidan?